Y no sé, pero el Espíritu Santo se está moviendo muy fuerte desde que arrancó todo esto. Yo no sé si tú lo puedes percibir, pero cada que tú escuchas no solo a los que exponen la palabra, pero los testimonios, lo que Dios está haciendo en la vida de sus hijos es tremendo. Y eso es para decir, necesito meterme más a tu alcoba, Señor, y encontrarte, porque ahí es donde me encuentro contigo. Yo no dependo de circunstancias, sino yo dependo de ti. Yo puedo percibir ahí para Río Poderoso, puedo percibir como algo muy fuerte que se viene sobre su casa, sobre las familias. Puedo percibir que hay algo mayor que está llegando y les voy a decir por qué, porque ustedes han decidido ir más allá de una milla. Es tan fuerte lo que yo puedo percibir del Espíritu Santo. Ustedes han decidido ir más allá de una milla y han dicho, yo voy la milla y más allá de la milla. Y los tiempos que se vienen sobre el Río Poderoso Naucalpan son fuertes, son gloriosos. Y como ya lo han dicho, porque no han tenido miedo, no han dejado que las circunstancias los atemoricen, sino al contrario, a pesar de las circunstancias, se han levantado y han dicho, esta es mi posición y mi posición es de hijos y nos levantamos y vamos. Y eso es lo que yo puedo percibir desde aquí donde yo estoy, como dice Juan, lo virtual no lo hace imposible o inevitable. Um, wow, wow, wow. Viene un nivel más fuerte. Puedo percibir también, ya yo ahorita que estaba oyendo, no solo porque es Campus Chaucingo, pero yo sé que en este tiempo, ya yo en especial, Dios va a traer algo más fresco y algo nuevo, porque tú has entendido que levantar una taza de baño y anclarla y recorrer las distancias no son un problema para ti. Tú has dicho, no me importa, no me importa si yo tengo que dirigir la adoración y no me importa si yo mismo tengo que llevar esa taza de baño. Yo voy a ir, porque no solamente es porque alguien me dijo, sino porque estoy entendiendo lo que viene de Dios y eso lo puedo sentir muy fuerte. Para Serafín y para Elizabeth. Y lo decía en la tarde del jueves o en la después de Mujeres del jueves. Hay una nueva página que se está escribiendo. Y cuando colgué la videollamada, yo podía percibir eso muy fuerte otra vez. Así como cambiaron su estado de ser solteros, ahora ser una pareja, se inicia una nueva escritura y dice Dios, cordón de tres dobleces, no es algo que sea solo. Y ya lo decía Juan, lo decía un hermano de Río Poderoso y en algunos comentarios, y está fuerte eso pegando. La vida no es la vida de ermitaños, la vida es que yo me tomo de Dios, me tomo de lo que Él está haciendo y sigo caminando. Y para ustedes, Elizabeth y Serafín, viene algo nuevo, una temporada nueva. El hecho de casarse dio inicio a algo nuevo. Hay algo nuevo que Dios está produciendo en ustedes. No solo es el hambre, eso es Dios el que les está diciendo, pues es un hambre que es real y es mi hambre que está depositada en ustedes. Entonces puedo ver esa página blanca, pero puedo ver, no son sus manos ni son sus plumas, es la mano de Dios escribiendo sobre esa hoja, escribiendo profundidades del mismo cielo. Y aquí me voy a arrancar. Si Dios de repente me ven que me voy, porque quién sabe, yo puedo percibir que es Dios el que está haciendo cosas tremendas, así que voy a compartir la pantalla. Ahí se ve. ¿Tú ves, Juan? Sí, ábrela completa. Ok. Ok, 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 ok. Ahí ya se ve. Sí, Sí, sí se ve. Wow. Y el Señor va a seguir hablando. Y justamente lo que estaba diciendo el pastor, y yo sé que es Dios el que está obrando en nuestras vidas, y en estos días yo decía, Espíritu Santo, ¿qué vamos a hablar en el discipulado? Y otra vez vino esta palabra altares. Y lo que tú vas a escuchar es algo que yo retomo del discipulado B, y yo lo escuché y lo he aprendido en lo que ha impartido Juan. Así que algunas palabras van a ser justo de lo que él escribe o él ha enseñado, pero yo me las apropio
y voy a incluirlas o voy a hablarlas también. Y antes de que leamos el pasaje que aparece en tu pantalla, me gustaría que tú pudieras responder de manera rápida. Dice, ¿qué estamos haciendo? Y qué curioso que el pastor hace 2 horas está preguntando cómo estás edificando, qué estás, casi está diciendo qué estás produciendo, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo esta temporada? Esta temporada has edificado tu altar personal, esta temporada has edificado tu altar familiar. Muchas personas se han quedado enclaustradas en el miedo, el temor, ¿verdad? El temor de que está el virus, está el bicho, el temor de que, ¡ay, qué va a pasar de mí! ¡Oh! Pero cuando yo puedo escuchar sus testimonios y lo que Dios está haciendo alrededor del mundo de verdad, es que Dios está permitiendo esta pandemia para que los hijos se vuelvan a encontrar con Dios. De verdad, esta pandemia, Dios está permitiendo estos tiempos para que los hijos se levanten, para que los hijos vuelvan a encontrarse con el Padre, para que los hijos vuelvan al corazón. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Y esto está en Primera de Reyes 18. Y porque subrayé esas dos partes y me olvidé subrayar la primera parte, pero dice que Elías le dice, ¿verdad?, al pueblo, vengan, o team back, ¿no? Como dicen los jugadores de tocho o de rugby, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó. Ahora, yo puedo agarrar esta parte de aquí, número 1, y pon atención en esa palabra de acercarse, porque la vamos a tomar en un momento más. ¿Qué es lo que hizo este hombre llamado Elías? Dice, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. La pregunta esta tarde es, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos edificando nuestro altar personal? ¿Estamos edificando nuestro altar en la familia? Mira, no solo se trata de sentarse y, venga, vamos a leer el Salmo 23. Sí, está bien, pero por ahí ya habíamos escuchado, también se trata de tomar un tiempo. ¿Qué es lo que tú estás sintiendo? ¿Qué es lo que estás percibiendo? Mira, este pasaje tan chiquito, pero ¿qué es lo que nos está mostrando? Y este hombre llamado Elías dice que está describiendo, ¿verdad? El pasaje está diciendo, el altar de Jehová estaba hecho pedazos. Yo no sé esta temporada, pero seguramente en algún punto has dicho, ¿qué onda? ¿Qué está pasando con esta pandemia? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pareciera que las cosas no están marchando bien. Luego, fíjate, curiosamente estamos cerrando la hora o las 2 horas anteriores que se está hablando de piedras. Dice, y tomando Elías 12 piedras, no son piedras cualquiera. ¿Por qué no son piedras cualquiera? Porque ve lo que dice después de la coma, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob. ¿Cuántas tribus? 12, exactamente. ¿Cuántas tribus? 12. Dice, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, escucha, viene algo fuerte aquí y es algo donde tenemos que también colocar nuestra mirada. Dice, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Este tiempo ha sido también este tiempo de edificar un altar personal, pero también un altar familiar, porque cuando tú y yo hacemos esto, nos está llevando entonces también a edificar un altar congregacional, un altar con los demás. Y vamos a ir de fondo. No sé si tú puedas responder la pregunta, pero pareciera chistoso que esta diapositiva, este slide, está conectada con la pregunta que hacía el pastor al inicio. Los altares son unos lugares especiales donde tú te encuentras con Dios y en donde suceden cosas sobrenaturales. Y yo anotaba esta idea. Ayer escuchaba a un director de adoración, él es un baterista,
pero no solo es un baterista, sino es parte de un liderazgo fuerte en Costa Rica. Y él decía mucho, y bueno, lo hemos estado viviendo esta temporada, ¿no? La gente se esconde, la gente ya no quiere ir a la iglesia, la gente tiene miedo de salir de las casas, la gente está abrumada, está como, Dios, ¿y dónde estás? ¿No? Casi, casi le pregunta, y la verdad es que Dios está ahí, pero yo no sé cuántos de nosotros realmente estamos dispuestos, y a veces decimos, Señor, háblame, y realmente Dios está todo el tiempo hablando. Pero qué tan importante o qué tanto tú y yo estamos agarrando justo esos momentos especiales, como ahorita yo inicié, donde yo me meto a su alcoba y ahí adentro empiezo a remar, empiezo a orar, empiezo a hablar en el espíritu. Y hay una idea ahí, puse ese dibujo porque yo me imagino que estos cuates y en alguno de los episodios de Superlibro con los niños que hemos visto aquí en casa, ponen mucho es la imagen, ¿verdad? Acercar las piedras, fum, 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 construir y poner ahí un animal para ofrecerlo en holocausto. Y el pastor hace rato estaba justo hablando de un tipo de holocausto o de altar o de ofrenda porque tenemos diferentes. Dice ahí que la pandemia no te haga vivir en lo natural de este mundo. ¿Cuál es lo natural de este mundo? Pues lo natural de ahorita, ahí afuera, es que todo el mundo tiene mucho miedo porque no sé qué y no sé qué. Y la verdad es que los que estamos metidos en los altares estamos yendo más allá del miedo. Oye, pero tú tienes hijos. Juan, tú tienes unos hijos, ¿no te da miedo infectarte? Pues hay algo en mí, ¿verdad? Que me dice, pues puede ser que pero yo no camino en base a eso porque las circunstancias no definen lo que yo soy. Las circunstancias no están definiendo lo que nosotros somos. Entonces, cuando tú te encuentras con Dios, cuando tú levantas un altar, cuando tenemos un encuentro con Dios, dice que suceden cosas sobrenaturales. Y las cosas sobrenaturales es lo normal o lo natural de Dios. Vivimos lo que Dios soñó, vivimos lo que Dios está haciendo, vivimos lo que el Señor está haciendo en el cielo, por eso decimos también sea aquí en la tierra, porque esos son los niveles, eso es caminar en la voluntad de Dios. ¡Ah! ¿Tan profundo y tan necesario es un altar? Sí, yo diría que los altares en nuestras congregaciones, los altares en nuestra vida personal son de suma importancia. Podría decir, como siempre lo he dicho, porque altar es muy parecido y está conectado con adoración, es cuestión de vida o muerte. Esa es una realidad. En esta temporada es necesario levantar nuestro altar porque es una cuestión de vida o muerte. ¡Ah! Tanto así, qué locura. Sí, pues yo también me da mucha locura. Los altares son unos espacios que tienen funciones. Bueno, ¿y yo para qué quiero levantar un altar? Además ya se viene este Día de Muertos, no hay que levantar un altar con cempasúchil y esas cosas. No, 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 no. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de en la Biblia vamos a encontrar varios ejemplos de personajes interesantes y ahí colocamos uno. Noé, por ejemplo, cuando termina el diluvio, el arca se detiene y Noé sale, dice en Génesis 8:20, y edificó Noé un altar al Señor y tomó de todo animal limpio, wow, de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Entonces, tú podrías decir, bueno, pues es que Noé, Dios le dijo, había una conexión, dijo que lo salvaría. Pues pareciera que, mira, esta historia de Noé no es tan distante como lo que estamos viviendo ahora. En ese tiempo en el que vivió Noé, pues las cosas no andaban muy bien, la sociedad estaba patas para arriba. ¿Y qué hace Dios? Le dice a Noé, lo encuentra un hombre justo, un hombre de honra, un hombre bueno, y le dice, construye el arca. Y entonces tiene un propósito, salvación. Y no solo eso, el propósito tampoco era de voy a preservar la vida humana, no tan solo era eso, era, como hace rato decían, es por el puro afecto de amor que Dios te tiene a ti y Dios me tiene a mí, es que hace que las cosas preserven o sean preservadas. Entonces, la función de un altar es
porque tú estás agradecido, porque tú tienes gratitud. La función de un altar es justamente esto, es adoración. Ahí donde tú estás, no sé, en la congregación que tú estás, en el ministerio que tú estás ejerciendo, te voy a decir algo, una de las funciones de un altar es justo esto, estoy agradecido por todo este tiempo, estoy agradecido por la pandemia, ¿cómo que estás agradecido por la pandemia? Sí, estoy agradecido por la pandemia, porque si estas cosas no suceden, yo no me acercaría más a ti, papá. Estás loca, Ruama, estás totalmente loca. Estoy agradecida por lo que Dios está haciendo en este tiempo, en esta temporada de estar encerrados, de estar en nuestras casas. Qué locura, ¿no? A mí me despedaza el cerebro, de verdad. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos. Está diciendo Éxodo 20. Déjenme hago chiquita la pantalla acá. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus pacíficos, tus ovejas y tus vacas, en cualquier lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, y vendré a ti y te bendeciré. Dios, ¿a quién le está diciendo esto? Le está diciendo a Moisés. ¿Qué? Así es. Está ordenándole, y no solo por orden, sino porque esta era justo la conexión que podía tener el Padre con esos individuos, con Noé, con Moisés. Roma, entonces me estás diciendo, como estaba diciendo el pastor, estaba cerrando y dice, es en el altar, es en la adoración donde se produce vida, es en el altar, es en la adoración donde se produce relación, donde se produce palabra, donde se produce convicciones, donde hay coinonía. ¡Oh! ¡Qué locura! ¡Qué tremendo! ¡Qué padre! No solamente el Señor dice que levantes un altar porque sí, porque debes de hacerlo, porque así es, no. Está diciendo, y cualquiera donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Toda cuestión que tenga que ver con altares y adoración va a producir cosas en nuestra vida. Todas las cosas que tengan que ver con adoración, y lo hemos aprendido mucho, ¿verdad? En el equipo de adoración. Nuestros altares van a producir cosas, nuestros altares nos van a revelar cosas. En la medida en que tú y yo nos conectamos con papá, es como vamos a ser instruidos, es como vamos a caminar. ¡Hala! Otra de las funciones es la función de reconciliación. Y no solamente, un altar no solamente era para agradecer, o un altar no solamente era para reconciliar, también hay altares, altares de victoria, también hay unos momentos especiales, por ejemplo con Abraham, hay momentos especiales donde Dios está colocando en la vida de hombres, de mujeres, oye, necesitas como este de Levítico, la ofrenda de holocausto, donde el animal gordo, casi ahorita que lo estaba escuchando, era como yo me coloco ahí encima de las piedras, encima, por ejemplo, de este cajón que tú estás viendo en la imagen, y ahí lo que estaba diciendo, trayendo el pastor, ¿verdad? Representa lo más gordo, yo lo traigo delante de ti, lo mejor de lo mejor, y yo podría decirte, yo mismo soy el holocausto para el Señor. La segunda función de un altar es un altar de reconciliación, donde hay intercambios. Esta imagen que está aquí, hace mucho tiempo atrás, Dios mandó a Moisés que él tuviera que él tuviera que edificar un tabernáculo. Era la manera en que Dios se podía encontrar con el pueblo de Israel. Ahora, te voy a decir algo, con el pueblo de Israel, entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque había un intermediario. ¿Y quién era ese intermediario? Pues tenía que ser el sacerdote o el sumo sacerdote en esa época. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? O sea que no, las personas que vivían en el pueblo de Israel directamente no podían entrar a la presencia del Señor y meterse ahí. No, no podían. Tenían que hacerlo a través de un sacerdote. Ahora, Levítico 1, los pasajes de Levítico, capítulos del 1 al 6, van a estar hablando acerca de las ofrendas. Esa es otra enseñanza muy profunda. Juan, yo creo que la debe de tener súper fresca. Hoy no vamos a hablar de eso, pero te va a dejar, se te va a quedar de tarea que tú puedas leer Levítico 1 del 1 al 6.
para que puedas, no sé si en la próxima, no lo sé, para que tú y yo podamos entender las ofrendas que tenían que ser hechas en esa temporada de Levítico, donde la gente vivía bajo la ley, porque había una ofrenda de cereales, había una ofrenda de animales, había una ofrenda de ¿qué más? De animales, de cereales, de gordura, del cebo de los animales, y entonces cada ofrenda tenía que, era distinta porque tenía un significado o tienen significados distintos. Entonces, lo importante aquí y a donde me voy a ir ahora después de hablar un poco acerca de los altares, y eso está que incendia mi corazón tremendo, por eso lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo, estas cosas que se están uniendo a través de la enseñanza, están destapando, están revelando cosas profundas. Para que haya un altar, y eso nos debe de quedar claro, para que haya un altar necesita haber un sacerdote. ¿Qué estás diciendo? Que para que haya un altar necesita haber un sacerdote. Y te voy a poner el ejemplo con la imagen que se quedó ahí. No se ve mucho, pero a las orillas, en el Antiguo Testamento, cuando tú lo lees, había una tribu que estaba justamente encargada, eran los únicos encargados que podían montar y desmontar el tabernáculo, montar el atrio, montar la fuente, montar la mesa de los panes, montar todo las telas, ¿verdad?, que cubrían el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Cómo? Sí, había una tribu o había cierta descendencia que solamente se encargaba de eso, y esos eran de la tribu ¿de qué tribu? Díganme. De Leví. Gracias. Leví. Así es. Los cuatitas, los gersonitas y los taítas de Leví. Así es, exactamente. Todos esos amiguitos que mencionaron los pastores venían de la tribu de Leví. Y esos cuates eran los encargados de montar y desmontar. Pero, Roma, entonces, eso de los altares, entonces solamente es en específico para unos. Pues realmente ahora, tú y yo que estamos viviendo este año 2020, no solo se quedó en el Antiguo Testamento, sino esa manera de vivir y esos encuentros nos alcanzaron hasta hoy. Un sacerdote significa acercarse, o sacerdocio significa acercarse a... Y hay unas preguntas que ahí yo puse, ¿verdad? Colocaba, Dios está hablando, pero la pregunta puede ser, ¿yo quiero escuchar? Cuando tú y yo como sacerdotes nos metemos a la alcoba o levantamos nuestro altar, tú puedes escuchar a Dios, tú puedes escuchar, pero también tiene que ver el otro pedazo. Tú puedes escuchar la voz de Dios, tú puedes, es más, tú puedes, Dios está hablando, pero tú puedes elegir escuchar o no escuchar. ¿Qué? Así es, Dios está hablando, y ya lo decía el pastor, a través de la palabra, a través de, no sé, las personas que te están mentoreando, que son tus líderes, Dios está hablando, pero yo soy la persona, yo soy el encargado, yo soy el indicado en decir yo soy el indicado en decir, hoy quiero escuchar, hoy quiero estar ahí en ese altar y poder escuchar tu voz. Pregunta, a ver quién me la contesta. ¿Quién fue el primer sacerdote y por qué? Menos Juan, que no hable Juan. Tú no, Juan. Tú das la resolución, pero tú no. ¿Quién fue el primer sacerdote y por qué? El primer sacerdote fue Dios mismo, porque Samuel. Ok. Dios, Samuel, ¿quién más? Cuando va a salir, el pueblo tuvo que sacrificar un animal. El hermano Luis dijo que Dios, ¿verdad? El hermano Luis dijo que Dios, ¿sí? ¿Sí dijo eso, hermano Luis? Sí. Ok. La hermana Rosalba dijo que Samuel. Sí, pero no estoy rechecando. Eso, se vale rectificar. Muy bien. ¿Alguien más que quiera decir quién fue el primer sacerdote y por qué? Gallo puso en el chat que Melquiades, creo que puso en el chat.
No. Melquiades, señor. Melquisedec será, ¿no? Melquisedec. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más? Yo digo que Adán. Ok. Estoy buscando mi texto acá. Ok. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué creen que fue? ¿Por qué? Porque bueno, ya dijo que, Yayo dijo que era Melquiades, pero realmente no es Melquiades. Melquiades es el señor que hacía el aseo allá en Panamericano. Melquisedec más bien, ¿no, Yayo? Déjenme ver, por aquí hay algunas cosas en el chat, si no es que reviso rápido. Y después Abel. Ok, Olga puso que Adán, ok, algunos pareciera que pasaron por el discipulado B y algunos pareciera que no. Muy bien, y la respuesta es, venga Juan, danos la respuesta, si no la voy a tomar textual de aquí. Pienso que el primer sacerdote fue Adán, el primer tabernáculo fue el huerto, y él en inicio tenía la función de ministrar el corazón del Padre, no solamente sojuzgar, no solamente nombrar a los animales, pero también Dios anhelaba tener una relación con alguien que fuera como él. Ya tenía los ángeles, ya tenía los querubines, ya tenía todo el seres celestiales, pero ellos no tenían su imagen, a pesar de ser seres espirituales. Entonces, Adán es el primer sacerdote, la persona que puede acercarse a ministrar el corazón del Padre, adorar al Señor, pero falla. ¿En qué momento falla? Falla cuando peca. La primera en pecar, en el orden que aparece en las Escrituras, es Eva, y Adán despreció o no entendió su misión de sacerdote, porque su misión era haber restaurado a la mujer. ¿Cómo? Pues no comiendo, diciendo, ¿sabes qué, Eva? Yo no voy a comer. Vamos a ir delante del Señor y que Él nos diga qué podemos hacer. Pero Adán no quiso. Adán entonces tiene que come también, y entonces Dios se provee de un sacerdote conforme a su corazón, que es Jesús. En el reinado de David, ese sacerdote es Sadoc, ¿verdad? Que representa un hombre justo como Jesús. Entonces, el primer sacerdote considero que es Adán, y después Dios, en su providencia eterna, dispone que sea Jesús el sumo sacerdote, como dice Hebreos, en el cual podemos tener otra vez acceso al Padre. Perfecto. Pues para los que contestaron Adán, muy bien, exactamente. Para los que por ahí vi unas respuestas y pareciera que son como the followment, lo que prosigue, y ya lo explicó Juan. Lo voy a retomar otra vez. Entonces, ¿quién fue el primer sacerdote? Sí, fue Adán. Cuando tú ves aquí la diapositiva y dice un sacerdote significa acercarse, la verdad es que Adán no tenía límites para encontrarse con Dios, y hace rato lo escuchábamos. Adán tenía el pensamiento de Dios, ¿de qué querías que hablaran? Yo, la verdad, agarré mi hoja y me empecé a chillar, y yo dije, pues yo creo que hablarían de cuánto se amaban el uno al otro, aunque era Dios, Adán podía ver la misma imagen, Dios podía ver la misma imagen en ese Adán, en ese hombre creado. Entonces, el primer sacerdote sí fue Adán, y ya lo dijo Juan, ok, hubo una falla, hubo un detonante en la línea del tiempo, pero después en su amor, en el infinito amor del Señor, Dios vuelve a crear a otro Adán, y lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, lo que quiero que quede claro es que un sacerdote es alguien que se acerca. Lo que quiero que te quede claro es que un sacerdote es alguien que entra con libertad. Lo que quiero que te quede lo que quiero que te quede claro es que era una persona que se metía hasta lo profundo. ¿Recuerdan la escena? Bueno, yo recuerdo la escena porque me acuerdo mucho de la instrucción cuando yo era niña, y cuando en algún momento en la iglesia crearon todo el tabernáculo de Moisés, muy interesante por cierto,
todas las medidas, las vestiduras, y es impresionante. El único que podía ofrecer entraba directo, pasaba por la fuente, pasaba por todos los elementos, entraba al lugar santo y luego yo puedo decir, entraba hasta el lugar santísimo. ¿Qué te quiero decir? Que esa persona no tenía límites, que esa persona, si yo lo coloco, hago un paralelaje hasta ahora, no había límites para ese sacerdote para entrar a su presencia. ¿Por qué no había límites? Pues él era el encargado. Dios había provisto la estrategia correcta en el Antiguo Testamento para poder acercarse al pueblo. Ahora, mi pregunta siguiente es, ¿un sacerdote tendrá que hacer faramayas para hacerlo? En esos tiempos, un sacerdote, faramayas me refiero a que, no sé, yo me imagino, bueno, más adelante voy a hablar de Elí, pero ¿tú crees que Elí le decía, Señor, ya cosí las vestiduras? Señor, ya le dije a la gente que me trajera las pieles. Señor, mira, punto número 1, logrado. Punto número 2, estrellita para mí. Eso para mí son faramayas. Eso es a lo que me refiero con faramayas. Un sacerdote tendrá que hacer faramayas, o en ese tiempo, el Antiguo Testamento, tendría que hacer cosas, tendría que hacer como méritos para hacerlo. La respuesta es no. Y te voy a decir por qué no, porque al inicio ya lo dije y después podríamos buscarlo en la Escritura. ¿Por qué no? Porque Dios en el Antiguo Testamento había dicho que la tribu de Leví y todos sus descendientes venían ya de una línea de sacerdotes. Había ya una línea de personas indicadas que decía, fulano de tal tiene que hacer esto, fulano de tal tiene que hacer lo otro. Y justamente los encargados eran esa tribu. Entonces, un sacerdote no tenía que hacer cosas o méritos o puntitos o, como decimos acá los maestros, juntar sus corcholatas para lograr algo mejor. No, simplemente tenía que acercarse, número 1, 2, posicionarse, vestirse y entender que era calificado. Y ahora lo voy a traspolar a nosotros. Tú y yo no tenemos que hacer faramayas para acercarnos a la presencia de Dios. Lo único que tengo que hacer es acercarme, posicionarme como un hijo en esta temporada, vestirme de las vestiduras correctas. En el Antiguo Testamento, y creo que en una diapositiva más, viene el sacerdote y tiene su efod, tiene el pectoral donde estaban las piedras. Hasta abajo en su vestimenta había campanitas. Esas campanitas hacían un ruido especial, no voy a decir para qué, para que te quedes con la cosquilla ahí de buscarlo, pero cada parte de su ropa tenía un significado y tenía un significado y un objetivo. Entonces, yo no tengo que hacer como méritos para algo. Yo, como un sacerdote, solamente tengo que acercarme, posicionarme como un hijo, vestirme de justicia, vestirme de lo que Él me ha dado y entender que soy calificado y vivir con una unción. Ahora me voy a detener ahí con unción. Tenemos que dejar de pensar que la unción es llorar y hablar en lenguas y revolcarnos y en el servicio y caerme. Tenemos que ir más allá. La unción no es eso. La unción es la habilidad de Dios para cumplir su voluntad. ¡Ah! Rama, yo pensé que la unción es de que, unción, el unción del Espíritu Santo ahora. No, esas solamente son las técnicas que usa la gente para orar por ti. Pero eso no es la unción. La unción va más allá de eso. La unción, y otra vez lo vuelvo a repetir, anótalo, escríbelo, ponlo en el refri. La unción es la habilidad de Dios. ¿Para qué? Para cumplir su voluntad. Entonces, ¿qué estás diciendo? Tú, somos un sacerdote, somos sacerdotes que le edificamos, que levantamos altares. El sacerdote y el altar siempre van a ir de la mano. No hay altar si no hay sacerdote, y un sacerdote no puede estar solo o nada más ir así por la vida si no edifica un altar. Acercarse quiere decir que no tiene límites, que hay un acceso directo a su presencia. Antes
todo lo hacía una persona. El sumo sacerdote era el que se encargaba de hacer todo el meollo, bueno, sus ayudantes, ¿verdad? Pero todo el rollo, hasta acercarse a Dios, a su presencia en el lugar santísimo. Actualmente no es así. Ahora, esta idea que sigue y que está ahí hasta abajo en la diapositiva, ay, está haciendo mucho ruido, pero yo te voy a decir algo. Si tú eres un creyente o un cristiano de muchos años, no olvides cuál es tu función en la tierra. No olvides para qué es lo que Dios te llamó. Y te voy a decir por qué. Si tú llevas 20 años, 15 años, 10 años, 5 años conociendo al Señor y te has olvidado de principios chiquitos, dijera yo, básicos, sacúdete un poco y justo en esta pandemia, en esta cuarentena, en este confinamiento, regresa al original. ¿Y qué es el original? Y aquí viene. Cuando tú y yo, como sacerdotes, olvidamos quiénes somos, las personas, el pueblo sufre. El ejemplo está en Elí y sus hijos, Ofni y Finés. Y ayer escuchaba esto otra vez y yo decía, pal, está fuerte. Ofni y Finés son nombres egipcios. Ni siquiera eran hombres, eran nombres o sea, los nombres así, su composición, no eran nombres hebreos, eran nombres egipcios. Y te voy a decir, así como tu nombre, tal vez, no lo sé, pero tu nombre tiene un significado y en los estudios de las mujeres hemos visto esto muy fuerte. ¿Cómo es que un nombre es un detonante? El significado de un nombre es un detonante en la vida de nuestros hijos, en la vida de lugares donde estamos. Elí y sus hijos, Ofni y Finés, primera de Samuel 2. ¿Qué es lo que le pasó a estos? Es Elí echado con la barriga por delante, echado en la silla, y en el capítulo de primera de Samuel 2, oye, pero mira tus hijos, a la entrada de los lugares están con las mujeres, se acuestan con ellas. Ay, y pareciera que el hombre estaba así como que todo bien, no pasa nada, pero realmente sí estaba sucediendo algo. El entorno, la situación es que el pueblo sufría. Ahora, ¿por qué puedo decir que el pueblo sufría? Y ayer lo escuché y yo retomo esas palabras para hoy otra vez. Y está en la vida de Ana. ¿Por qué el pueblo sufría? Ana era una mujer estéril. Ana era una mujer que no podía tener un hijo. Pero justo en primera de Samuel 2 está abriendo, y lo voy a buscar el pasaje. I love this. My Jesus. It's really amazing, ¿eh? Viene en el 2, viene el cántico de Ana, ¿verdad? Si me acompañan, primera de Samuel 2. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir Jehová, y él hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar él exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Y pon atención, porque estas solamente son las palabras de una mujer que va a dar a luz a una nueva generación. Estos hijos de Elí eran los encargados en seguir con una línea de sacerdotes, eran los encargados en ese tiempo de decir, nuestra chamba es edificar altares, nuestra chamba es que este pueblo no sufra, que pueda escuchar la voz de Dios, que pueda tener intercambios, que pueda tener una relación con Dios.
Pero, oh, sorpresa, y me brinco hasta el 12. Bueno, en el 10. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Ya estaba ahí Samuel. Y luego viene algo muy fuerte en el 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, como nos decían, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, pues de estos sacerdotitos. Estoy en el 18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Ay, mamá. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y ahí me voy a detener, y tú, si quieres, puedes seguir leyendo lo que le pasó a Elí y a estos 2 cuates. Pero lo que te quiero decir es algo bien importante. Si tú, y voy a dejar de compartir, si tú tienes una posición, un ministerio, estás en un liderazgo, no sé, y te voy a decir algo: no tienes que estar en una plataforma, pero si a ti te toca lavar los baños, si a ti te toca barrer, si a ti te toca atender niños, si a ti te toca dirigir la adoración, si a ti te toca armar videos, si a ti te toca, no sé, lo que quieras pensar, lo que quieras hacer, no se trata solo del hacer por el hacer, sino se trata de que esto tú lo estás llevando conforme al corazón del Señor. Estos cuates se fueron de lado. Esta generación de sacerdotes prefirió hacer otra cosa, empezaron a hacer de las suyas, cambiaron su perspectiva, yo diría su linaje, por cosas banales. Tú y yo fuimos llamados para levantar altares. ¿Y por qué? Porque los altares, y Juan, creo, no recuerdo en dónde lo decía, pero yo agarro esas palabras: somos modelos para nuestras generaciones. Jafet está viendo cómo su papá y su abuela, porque a la abuela le ha tocado, están acarreando ese potipot de cierto lugar al cerro. Tus hijos están viendo cómo tú te diriges a tus pastores principales. Tus generaciones están mirando cómo tú estás llevando las cosas, el orden, la organización en tu casa. Somos modelos. Somos modelos. Cuestión de sacerdotes y de altares es una cuestión de vida o muerte. Y no es una cuestión de, ¿qué voy a hacer? No se trata de eso. Se trata de tomar nuestro lugar. Y esa es mi invitación esta tarde, que no solamente es como hacer por hacer, sino realmente es porque soy, es lo que estoy haciendo. Y a veces, como hijos de Dios, como líderes, como no sé lo que venga a ti, pero estás olvidando quién eres. Y cuando olvidas quién eres, pácatelas. Ahí te encargo, 1 Samuel 2. Cuando un sacerdote olvida quién es, el pueblo sufre.
y por ahí ya había comentarios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sí, en esta temporada, y lo han visto algunos de ustedes, la comunidad La Viña no ha estado en su edificio principal, sino ahora está en el campus Chaucingo. Y en el campus Chaucingo, los hermanos que han ayudado lo saben, ¿verdad? Tienen que arrastrar los postes, Juanito tiene que subir en su camioneta los postes, la lona, jalar los bancos. Yo sé que hay familias que en esta temporada se han hecho de bancos y eso es algo bueno. Tienes que preparar tus alimentos, llevarlos, a veces echarle un poco de coco para no llevar cosas caldosas. Y te voy a decir algo, tus generaciones o las generaciones lo están viendo. ¿Cómo estoy poniendo la lona? ¿Cómo estoy comprando los bancos? ¿Cuál es la pasión que le estás poniendo a eso? Cuando tú lo haces de una manera incorrecta, los ojitos que están a tu alrededor, úfale, pues si ese es el líder y no le está dando, pues no. Y mira, viene el desánimo. Estos cuates lo que ocasionaron a su alrededor era eso. Y ve y vuelve a leer después el cántico de esta mujer de Ana. Esa mujer conocía, se metía tremendo con el Señor. ¿Cuál es la chamba entonces de los sacerdotes? Ya vimos su función es agradecer, su función es reconciliar, su función es hablar acerca de victoria, y ahorita vamos a ver más. La chamba del sacerdote, y vuelvo a repetir, sacerdote es acercarse, y casi después al final vamos a retomar otras cosas. La chamba del sacerdote es levantar altares para que haya reconciliación. Dios, personas, en donde las personas van a entregar su pecado, su carnalidad, su desobediencia, y dejan que lo que Jesús es venga a sus vidas. Lo que ahorita alguien de los chicos de Río Poderoso estaba hablando, eso sucede cuando los sacerdotes se levantan y tienen encuentros con el Señor. Otros son atraídos, otros están interesados, otros están dejando ver no solamente su persona, están dejando que Dios sea visto a través de sus vidas. Entonces, eso es algo bueno, esa es la chamba de los sacerdotes. Roma, ¿los sacerdotes es la gente que toca en la alabanza? No. Roma, los sacerdotes son los que tienen que tienen una chamba específica en la iglesia. No. Ahorita al final casi lo vamos a ver. Los sacerdotes son cualquier persona que ha decidido posicionarse y acercarse al Señor. Pero apenas conoció al Señor hace 2 semanas, hace un mes. Ese también es un sacerdote. Y ya lo decía hace rato, los sacerdotes no se hacen por méritos. Los sacerdotes son cuando entran y deciden cambiar en su estado y ¡fum! Entran en esa posición de ser sacerdotes, de ser hijos. Las circunstancias no cambian lo que son o lo que es un sacerdote. La circunstancia no cambia lo que un sacerdote es. Y el pastor lo decía en otras palabras hace rato, ¿verdad? ¿Por qué en esta pandemia te has limitado? Has dicho, ay, no, que me invada el temor, que me invada quién sabe qué. En lugar de decir, aquí estoy, este es mi altar, esto es lo que yo soy, aquí quemo mi grosura. Bueno, no mi grosura, aquí quemo la grosura. Que venga algo mejor. Las circunstancias no cambian lo que un sacerdote es. ¿Qué es un sacerdote? Un sacerdote es alguien que no tiene límites. Un sacerdote es alguien que camina bajo la voluntad de Dios. Un sacerdote es aquel que puede ayudar a otros a reconciliarse. Un sacerdote es aquel que se levanta y agradece por lo que se tiene. No sé, voy a también dejar de compartir. Los que son de casa, de La Viña, ¿tú has agradecido esta temporada por estar en el cerro? Dígame la neta. ¿Has agradecido, has levantado un altar de agradecimiento en esta temporada por estar en el cerro? Díganme la neta. Ese pastor tremendo. No los escucho. Ya yo nada más dice que sí porque él arrastra el baño, ¿ah? No, para nada. Señor, gracias porque estoy en el cerro. Señor, gracias porque así como estamos en el cerro, es como iniciamos hace más de 25 años.
sin lona, con un par de vigas, con unos 4 tabiques. Así, Señor, la viña inició. ¡Oh! Señor, gracias, porque ahí no tengo un baño a dónde hacer del baño. Ahí toda esta temporada he aprendido a hacer de aguilita. Gracias, Señor. Bueno, ahora ya no, ahora ya está el potipot. Gracias, Señor, por eso. Yo pensaba que los sacerdotes eran muy cómodos. Perdón. ¿le puedes? Como estoy enseñando no veo, sé que está Anto, a ver si alguien le puede mandar un mensaje, porque no vi que quieren accesar, entonces mándenle un mensaje que ahorita le doy acceso, por favor, si alguien lo puede hacer, porque yo me meto y me pierdo. ¿En qué me quedé? En que tenemos que ser sacerdotes que levantan un altar de agradecimiento. Para los que tienen hijos y que van a que hemos ido al cerro, yo y mi mamá lo sabe, ¿verdad? A los hijos en estos 3 domingos que ahora hemos ido a Chimalhuacán, la otra mitad se va y la otra mitad sirve en otro lado, pero ellos están anhelantes, vamos a ir al campo. Yo decía, ¿por qué? Si en la viña hay campo, ¿no? ¿Por qué hay un anhelo de ir al campo? Porque van a volar los papalotes. No solo es eso. Les decía, no me acuerdo a quién le compartía toda esta cuestión del confinamiento. Yo veo a mis hijos agarran y por las ventanitas van viendo los autos, las personas y van preguntando. A veces son los domingos donde ellos pueden visualizar lo que hay allá afuera. Saben que hay un bicho, pero no vivimos del bicho. Saben que hay un virus, pero el virus no domina lo que nosotros creemos y somos. ¡Oh! ¡Qué locura! Me revienta. Pensé el domingo montaña entre las montañas. Así es. Mantén eso, Olga. Mantén esa idea ahí. ¡Wow! Ya sigo porque casi se me va a acabar el tiempo. Casi ya voy a acabar, eso creo. Las circunstancias, entonces, no cambian lo que somos como sacerdotes. Si Dios te llamó a un papel determinado, estar en cierto tipo de actividad, y me gusta lo que decían ahí en Río Poderoso, y creo que lo escribíamos, no solo es en la iglesia, es en tu trabajo, es en tu negocio, tú y yo somos sacerdotes en el trabajo, en la casa, en la oficina, sí, vitacilina, no, eso no. Pero somos como la pomada de la... ¿Cómo? ¿Cómo otra vez? Los sacerdotes no solo son en las iglesias, los sacerdotes son en la casa, en el taller, en la oficina, en el negocio, en la empresa, en el trabajo. Hasta en esos lugares somos sacerdotes. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Porque los sacerdotes, los que en el Antiguo Testamento, no es una cuestión de religiosidad. The priests, los sacerdotes, no son una cuestión de, así como, no, los sacerdotes es una cuestión, es un estilo de vida. Y ahí alguien de los chicos de Río Poderoso lo hacía, estoy entendiendo que yo estoy siendo usado para levantar a otros, para traer una palabra, para decir, así no es la vida. Quiere decir que yo soy usado para reconciliar a otros. Exacto, Judá, así mero se ruge. Reconocer quién es el Señor, esa es nuestra chamba. Llevar a las personas al altar de intercambio. ¿Qué es un altar de intercambio? Seguramente después lo veremos. El altar de intercambio, mira, en nuestras congregaciones, a los lugares donde tú estás, y yo les decía eso a las mujeres, tú no sabes lo que esa persona ha vivido, pero lo que sí sé es que esas personas tienen victoria en el nombre de Jesús. Tú no sabes cuando estás en la congregación, cuando estás por eso estoy diciendo, en la congregación, en el trabajo, en el negocio, en la escuela, en la universidad, yo qué sé. Tú eres un sacerdote que estás haciendo que otras personas se encuentren con el Señor mismo. ¡Oh, qué locura! Esta idea que está aquí no es mía, es de Frank Gómez, que lo escuché en la noche y tuve que añadir esta idea aquí. Los sacerdotes operan desde el término RCL. ¿Y cuál es el término RCL?
un sacerdote reconoce, un sacerdote confiesa a Dios y un sacerdote da loor o loar, esa es su chamba. ¿Qué es dar loor? Es dar alabanza. Entonces, también la chamba del sacerdote es reconocer, es confesar a Dios y es alabar, es loar su nombre. ¿Qué me estás diciendo entonces, Roma? La chamba también de un sacerdote es que ayuda a modelar y ayuda a instruir al pueblo para adorar. Ana, yo creo que más allá de estar preocupada por si tenía un hijo o no, creo que Ana, la mamá de Samuel, también estaba preocupada por esa cuestión de la siguiente generación. Elí y sus hijos fueron truncados y ahí más adelante lo dice y que su brazo, déjame ver dónde lo encuentro. Si alguien me lo encuentra más rápido, me dice que su brazo fue lo estoy leyendo, lo estoy buscando aquí. Verso 1 de Samuel 2:31. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. ¿Qué? He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Y esas palabras fueron dichas a Elí y a sus hijos, el desastre que estaban haciendo y no querían regresar a lo que él era. Entonces, esta cuestión de sacerdote no es una cuestión de música, no es una cuestión de vida. Ser un sacerdote es un estilo de vida. Ser un sacerdote no es de que si ya toqué la batería, si puse la bocina con la memoria, no es eso. Ser un sacerdote es justamente que tú y yo somos sacerdotes a donde quiera que vamos. Si eres una ama de casa, eres una sacerdotisa cocinando. Dios, ¿por qué? Porque los sacerdotes, otra de sus chambas es ayudar a modelar, a instruir al pueblo para adorar. Creo que en lo profundo, Ana no quería ver que las siguientes generaciones fueran cortadas, truncadas, o como está diciendo el verso. Más bien, se cortó el brazo de Elí y sus generaciones, y resurgió la nueva generación, y esa fue Samuel y los que vinieron. Antes... y bueno, ahí está, solamente son 2 ilustraciones. ¡Uf! ¡Qué fuerte! Antes, un solo hombre podía tener acceso a la presencia de Dios. Antes, y estoy refiriéndome al Antiguo Testamento, solamente una persona podía entrar hasta el lugar santísimo donde se encontraba el arca del pacto. Esta arca del pacto ni siquiera era iluminada por un foco, no. Este lugar santísimo era el lugar reservado donde estaba la presencia de Dios. Es más, en este lugar llamado el arca es donde posaba la presencia de Dios y nadie más en el pueblo, en el Antiguo Testamento, tenía acceso a él. Solamente un sacerdote. ¿Qué? ¿Qué es lo que pasó tiempo después? Y por ahí ya lo habían comentado. Adán falla, y todo el detonante en la línea del tiempo de la raza humana es por eso tú ves y tú y yo vivimos lo que vivimos, porque eso fue un detonante para todo el mundo. Todo aquel que nace en ese estado, no es el estado de Jesús, pero después de mucho tiempo el Señor provee un Adán nuevo, provee a ese Jesús y dice que Él es como el sumo sacerdote, y alguien decía por ahí el Big Brother, ¿no? ¡Wow! Vámonos a Hebreos 7. ¡Ay! Ay, Juan, yo no puedo ver mis diapositivas y ya voy a acabar. El sacerdocio de Melquisedec, Hebreos 7. Me las voy a chutar así porque están buenas. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y luego también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Ay, mamá, y ya casi está hablando como
las características de Jesús. Considerad pues la grandeza de este hombre a quien Abraham el patriarca dio el diezmo de lo mejor del botín, hablando de Melquisedec. Y en verdad los dos hijos de Leví que reciben el oficio de sacerdote tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí los recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Espérame un ratito, admitir. Sí. Si alguien puede indicarle a Anto que, bueno, ya está entrando alguien más, porque yo me pierdo en las diapositivas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí lo recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, por medio de Abraham a un Leví, que recibía diezmos, pagaba diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, y es lo que yo te decía, el linaje del sacerdocio venía de una sola línea, o una genealogía, o una sola línea. Pero mira la locura aquí. Pues sobre esa base recibió al pueblo la ley. ¿Qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Porque cuando se cambia el sacerdocio necesariamente ocurre también un cambio de la ley. Pues aquel de quien se dice estas cosas pertenece a otra tribu, del cual nadie ha servido en el altar. Porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. Y esto es aún más evidente. Si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote que ha llegado a serlo, no sobre la base de una ley y de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible, pues de él se da testimonio. Y escucha aquí, dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, pues la ley nada hizo perfecto, y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios, y por cuanto no fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero él, por un juramento del que le dijo, el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre, hablando de Jesús, ¿eh? Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar, pero él conserva su sacerdocio inmutable. Y él, en el verso 24, en esta versión, está con mayúsculas, dice, pero él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercaron a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote. Y aquí, este es como dicen por ahí, para que uno esté chillando toda la tarde y noche. Dice, ese sumo sacerdote santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo, porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho perfecto para siempre. Y lo que yo te estoy diciendo es, este Big Brother, del que alguien ya por ahí dijo, este sumo sacerdote, este llamado Jesús, de este que dependemos, de este a quien tú le has entregado tu vida, de este al que tú has dicho, eres tú el que gobiernas, eres tú por encima de todo, eres tú quien habita en mí. De este sumo sacerdote es del cual tú y yo tenemos que aprender. Este es el que hizo una obra perfecta en ti y en mí. Este es el que fue
hasta lo más bajo, cargó con absolutamente todo, por ti, por mí. Todas las personas, han sido llamadas a ser sacerdotes. Yo pensé que nada más los que son bien chidos con el pastor. Yo pensé que nada más los que se portan bien. Yo pensé que nada más los que, pues, hacen muchas cosas en la iglesia. Te voy a decir algo, no. Todas las personas han sido llamadas a ser sacerdotes y personas, ¿verdad, Juan? Estoy incluyendo gente que aún ni siquiera le ha conocido, pero que yo sé que a través de ti, porque tú eres un buen sacerdote, van a ser alcanzados. Todas las personas han sido llamadas a ser sacerdotes. Apocalipsis 1:6. Él hizo de nosotros, Él hizo de nosotros, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Y estas palabras o estas cosas tan profundas que estamos compartiendo, por eso te digo, no olvides cuál es tu papel. No, si tú eres un líder, si tú eres una mamá, si tú eres una mamá, eres un líder en tu casa. Si tú eres un papá, eres un líder en tu casa. Y si tú eres, no sé, eres un estudiante, pues eres líder de tus cuadernos y de tus notas. Y si tú eres no sé lo que tú seas, pero más allá de ser eso, tú eres un sacerdote. Más allá de una asignación o un rol en esta tierra, tú eres un sacerdote. Y entonces como sacerdotes caminamos. Yo pensaba que el hermano Beto era el sacerdote de Río Poderoso. ¡No! Sí lo es. Pero también todos los que están en esa casa son llamados a ser sacerdotes. Conclusiones. Aún hay tiempo para que tú decidas hoy levantar un altar personal y familiar. Yo no sé cuánto va a durar esta pandemia. Yo le decía a Juan, yo creo que ya no las chutamos todo el ciclo escolar en las casas. Y realmente no me apura tanto. Realmente es un tiempo donde el Señor está diciendo, todavía, Roma, tienes tiempo, tienes que decidir levantar un altar personal y familiar. ¿Por qué inicio con lo personal y familiar? Porque muchas cosas que estamos haciendo afuera o que las cosas que se ven no son el resultado de nuestro interior. Hay unas palabras que utilizamos en el discipulado que decimos, ¿por qué la gente se frustra cuando hace cosas? Porque la gente obra al revés. La gente quiere hacer cosas para ser un sacerdote y esta cuestión de un sacerdote y un altar es al revés. Como soy un sacerdote, puedo levantar un altar en mi casa, en mi sociedad, con mis hijos, en mi negocio, en mi escuela, en la universidad, en la peluquería, en donde sea. La religión te ha metido que tú tienes que hacer para impactar y aquí es al revés. Que tú tienes que hacer algo, ser un ingeniero, ser una maestra para impactar, y aquí es al revés. Como yo soy hijo, yo me preparo, yo voy a la mejor estudio, yo voy no sé, a donde tengas que ir. ¿Pero por qué? Porque somos modelos, los sacerdotes son modelos. Conclusión 2, toma tu posición de sacerdote y levanta tu altar, muy parecida a lo anterior, pero la posición de sacerdote es importante. Número 3, un sacerdote ayuda a otros a ministrar el corazón del Padre. Y lo vuelvo a decir yo creo que el Señor le cae gordo el rollo del ermitañismo, el rollo del yo-yo, el rollo de nada más a unos. El sacerdote puede ayudar a otros a ministrar el corazón del Padre. Tú y yo somos los encargados de hacer esos puentes, como oí ayer, esos clics, para poder reconciliar, dar gratitud, vencer y tener una vida de victoria. Y la última, un altar en casa, en el trabajo y en el negocio son necesarios para esta temporada. Las circunstancias y las situaciones van a seguir, pero eso no define nuestra posición ante el Señor. Entonces, no lo sé, pero Dios está hablando fuerte, está hablando profundo y está casi diciéndote,
agarra la onda. Tú eres un sacerdote. Si esta temporada te tocó ser una mamá que simplemente tienes que estar en la tele, ¿verdad? Por ahí alguien ya lo mencionaba, y ayudar a subir las tareas, hazlo desde la perspectiva y con desde la posición, no perspectiva, desde la posición de un sacerdote. Si eres una mamá y lo haces con quejas, eso es lo que tu pequeño está viendo, la queja. Y eso no sirve para nada, eso al contrario, hace que tus hijos como que, ay, debo de. Eso es tan chiquito lo del sacerdote, eso, desde esas cosas tan chiquitas, es ser un sacerdote. En nuestras congregaciones, ser un sacerdote permite que otros tengan clics con el Señor, deja que otros se encuentren con el Señor. Gracias a los que están dirigiendo la adoración. Tú y yo somos esos sacerdotes que no solamente llevamos al pueblo a la presencia, no solamente eso, sino que por ahí puedo ver a veces los videos de Omar de Chimalhuacán, y él ha dicho así también, él ha agarrado la onda de todo esto, no es solo una plataforma, es en los baños, es a donde me toque servir, pero lo hago desde el entendimiento de sacerdotes y altares. ¿Te das cuenta? Cuando tú y yo caminamos así y nuestra vida es así, tu perspectiva es diferente. Cambia tu manera de activarte, de estar, de servir. Muy bien, hasta aquí me voy a quedar.